El Museo del Prado ha desempeñado un papel relevante en varias generaciones de artistas contemporáneos que, influidos e impulsados por la tradición que se custodia dentro de sus paredes, han construido su propio lenguaje, aunando memoria histórica y vanguardia cosmopolita. Por este motivo, la Fundación Amigos del Museo del Prado invitó a 12 artistas a reflexionar sobre la influencia del museo en su obra y a que crearan cada uno de ellos 4 grabados en los que se expresara su diálogo con la tradición. Uno de ellos fue Gustavo Torner, a quien con motivo del centenario de su nacimiento dedicamos este vídeo. Pintor, escultor, escenógrafo y grabador, Torner es un artista polifacético de fructífera carrera y enorme sensibilidad, para quien el diálogo entre el presente y el pasado ha sido una fuente constante de creatividad. Gustavo Torner nace en 1925, es ingeniero de montes de formación, trabajó 20 años como ingeniero de montes hasta que decide dejarlo todo para dedicarse al mundo del arte. Al mundo del arte, siempre digo, buscando la excelencia. Ese es, digamos, lo más importante. Ha tocado todas las disciplinas artísticas. Yo creo que la pregunta es más bien ¿qué no ha hecho Gustavo Torner? ¿No? Porque lo ha hecho todo. Pintura, escultura, en obra gráfica. Tiene simplemente el catálogo razonado, hay 63 años de trabajo en obra gráfica, por lo que es muy completo, muy amplio, ¿verdad? Tapices, las vidrieras de la catedral, figurines para ópera, en el Museo del Prado, ¿verdad? La remodelación de las salas, diseños de escaparates para Loewe. Bueno, pues estamos en el Espacio Torner. El Espacio Torner es un espacio de reflexión donde la pintura, la escultura y la arquitectura dialogan entre sí. Hay que pensar en este espacio como un lugar donde contenido y continente tienen la misma importancia. Torner ha creado un museo que no es un museo al uso, no le interesa en ningún caso ver la selección de obras que ha podido hacer a lo largo de su trayectoria, sino que tiene más bien un orden temático. Y lo que ha creado aquí es un museo en el que las obras están dispuestas de tal manera que nos están hablando sobre el sentido y el destino de la propia existencia del ser humano. Ese es todo el tema del museo. Hay que pensar que es una clara apuesta la que hace él por mostrar el arte de una forma diferente. Hay que verlo, y yo me aventuro a decir que hay que pensar que es su gran obra magna. Es una instalación, es un collage enorme, de enormes dimensiones, porque desde los pies hasta la cabecera todo lo ha diseñado él, todo lo ha creado él. Entonces no es que haya venido y haya colocado sus cuadros en unas paredes blancas, no. Todo está de una manera muy clara diseñada para hablarnos sobre algo superior, ¿no? sobre la existencia del ser humano. Hablamos del Espacio Torner y de cómo Torner ha utilizado una iglesia del siglo XVI que estaba desacralizada en ese momento, y Torner propone al obispado de la ciudad que ceda la iglesia para albergar, ¿no? su espacio. Creó esta serie de estructuras tras hacer bastantes dibujos, diría yo, de cómo podía diseñar, ¿no? este espacio, y creó estas estructuras blancas que son exentas a los muros de la iglesia, con una iluminación que nos invita a esa reflexión. Y me gusta pensar y que se vea también en la zona del altar el respeto que Torner tiene al edificio en el que estamos. Creo que es muy interesante ver cómo Torner ha utilizado la zona del altar, ha respetado el altar, que era lo único que quedaba en esta iglesia. Tenía mucha presencia el altar, entonces, ¿qué hizo? No lo quiso quitar, lo quiso velar. Está con esa malla y hace ese juego entre que está y no está, ¿no? Se ve, pero ya no tiene ese peso tan importante. Y el cuadro que hay encima del altar, la orilla y el límite, también vemos que es un cuadro que está descentrado, que por respeto al edificio y a lo que simboliza este edificio no está en el centro, sino en un lateral. Es una forma de respetar
al 100% lo que este edificio fue en su día. Y de esa forma también hace que hable con su obra, que dialogue con su obra, pero de una forma en la que, como he comentado yo creo que al principio, tengan la misma importancia, ¿no? Que el contenido y el continente no se pisen en ningún momento y que dialoguen. Yo creo que eso es lo más interesante que tenemos aquí. La ciudad de Cuenca, donde se sitúa el espacio Torner, fue, gracias a Gustavo Torner, uno de los focos más importantes en la creación contemporánea de la segunda mitad del siglo XX. ¿Qué le debe la ciudad de Cuenca a nivel cultural a Gustavo Torner? Sin Gustavo Torner no tendríamos la Cuenca que tenemos hoy día. Eso es indiscutible, porque si el Museo de Arte Abstracto se pudo fundar aquí en 1966, fue gracias a la figura de Gustavo Torner. Es él el que propone a Fernando Zóbel poner su museo en Cuenca, ¿no? Fernando Zóbel quería colocar su colección, quería crear un museo, pero Cuenca no estaba en sus planes, era Toledo. Y fue Torner el que en varias ocasiones le insistió: ¿por qué no vienes a Cuenca? Hay una frase famosa, ¿no?, que se me ha perdido a mí en Cuenca, le dijo. Pero una vez que vino, conoció la ciudad, vio el lugar, ¿no? Y bueno, creo que quedó maravillado. A día de hoy está enterrado en esta ciudad. Bueno, la creación del Museo de Arte Abstracto en el año 66 yo creo que fue un proyecto fantástico. Me parece que se escribió una página brillante de la historia del arte español de la segunda mitad del siglo XX. Y además, cómo se crea, cómo surge, realmente fue absolutamente mágico, pionero, y esa magia me parece que se sigue manteniendo, se sigue viendo, se sigue disfrutando, ¿no? El espectador, cuando viene al museo, lo sigue percibiendo, porque realmente es un museo hecho con mucha inteligencia, con mucho mimo, con mucho cuidado, ¿no? El punto de partida fue el encuentro de Fernando Zóbel con Gustavo Torner en la Bienal de Venecia del año 62. Además, yo suelo recordar que hace unos años Gustavo Torner pues ha escrito un libro sobre sus proyectos, pero también recordando un poco ese momento en el que conoce a Zóbel, ¿no? Y habla de una manera muy poética y muy bonita de que todo ocurrió en 15 minutos, esos 15 minutos en los que en el Café Florian, que está cerca de San Marcos de Venecia, ellos se conocieron, sencillamente hablaron durante unos minutos, pero quedaron para, al regreso de esa Bienal, volverse a ver en España y hablar de muchos proyectos. Yo creo que eso fue el punto de partida, porque surgió una gran amistad, y esa amistad llevó también a hablar de muchas más cosas, de proyectos culturales, de artistas, de esa generación tan brillante que son los contemporáneos de Fernando Zóbel, donde está Saura, donde está Tapies, Rivera, Feito, Canogar, en fin, esa generación que, como todos sabemos, después fueron los compañeros de viaje de la creación del museo. Se estaban dando, yo creo, que las premisas perfectas, ¿no? Una conciencia de que en nuestro país había creadores de muy buena calidad, y la necesidad también de unos espacios donde poder mostrar esas manifestaciones, ¿no? El Museo de Arte Abstracto supuso la revitalización de una ciudad, poner a Cuenca en el mapa. Estamos hablando de unos años en los que no había museos de arte contemporáneo en este país. El Museo Reina Sofía, que todos conocemos, se inauguró bastantes años después. Y ese museo, cuando Gustavo Torner y Fernando Zóbel van a hablar con el alcalde de ese momento, ¿no?, de la ciudad, claro, le proponen que les deje utilizar, porque es un espacio que pertenece al ayuntamiento, ese espacio, proponiéndole un museo de arte abstracto que iba a estar creado por artistas y pagado por ellos, pagado por Fernando Zóbel. No iban a pedir nada, simplemente ese espacio. La visión en ese momento también, ¿no?, del alcalde que había en ese momento, que dijo que sí, y gracias a eso tenemos hoy día lo que tenemos aquí. Un museo que se abre, como he dicho anteriormente, se gestiona por artistas, lo abren ellos, trabajan ellos allí, y con una biblioteca absolutamente maravillosa, una biblioteca que tenía a disposición de todos los que quisieran visitarla
volúmenes, revistas de otros países que en esa época no había facilidad para viajar. Hay que pensar que esos chavales que tenían 13, 14, 15 años en esa época, hoy día se dedican al mundo del arte. Aprendieron con ellos, trabajaron con ellos, aprendiendo, ¿no? Vieron lo que se hacía en ese momento. Que el museo se abriese en las Casas Colgadas implicó que muchos artistas vinieran a la ciudad, compraran casas en el casco antiguo, instalaran sus estudios y hablando de un casco que en ese momento nadie quería vivir en él, ¿no? Era un casco que no estaba como hoy día. Entonces también pues revitalizaron ese casco antiguo de la ciudad, se crearon tertulias, se juntaban, fue un momento realmente maravilloso, ¿no? En ese año cómo pudo suceder aquello y que gracias a lo que sucedió en 1966 hoy día tenemos una ciudad con muchísimos museos de arte contemporáneo. Estamos hablando de una población de unos 55.000 habitantes y con museos de primer nivel todos. Una de las cosas que a mí también me gusta mucho destacar es que el museo nos ha enseñado a ver, nos ha enseñado a mirar, no solamente a las obras que están expuestas, sino a todo el conjunto, ¿no? A todas esas relaciones, correspondencias, con lo que hay al lado, con lo que se puede ver a través de las ventanas, esos paisajes, esos exteriores, que también nos están hablando y nos están contando un montón de cosas, un montón de diálogos, ¿no? El museo ya tuvo su primer conservador, que fue Gerardo Rueda. Gerardo fue otro gran protagonista junto a Fernando Zóbel y a Gustavo Torner, ¿no? Que participó también en muchas decisiones importantes al respecto de la museística de este proyecto. No cabe duda que este museo es un museo de artistas hechos por artistas. Esto es necesario subrayarlo, ¿no? Decimos siempre y nos acordamos de Fernando Zóbel, pero realmente antes de que llegase Fernando Zóbel, yo creo que esta ciudad también estaba poniendo como unas bases, como un germen realmente muy importante. Por ejemplo, quiero recordar que Antonio Saura ya vivía aquí, Gustavo era de aquí, pero Saura viene a partir de un momento, por otras cuestiones personales y familiares, a su encuentro con esta ciudad. Se crea una relación de amistad entre ellos dos, que luego se va a extender a todos los demás, a Gerardo, a Eusebio Sempere, a Rivera, a Antonio Saura, acabo de nombrarlo, a Millares, que también se va a venir a vivir aquí. Pero lo más importante es el intercambio de ideas, de posibilidades, de amistad generosa entre todos, de compartir también obras. Se crean también unos talleres y unos vínculos que yo creo que eso hay que también destacarlo porque es un momento, como decía, muy brillante, un momento en el que el público empieza a conocer a esa generación que ha abierto un gran camino hacia el arte más contemporáneo. Son personalidades muy distintas que comparten mucho, pero que cada uno tiene también su propia idiosincrasia, su manera de trabajar, sus procesos, sus materiales, y eso también para el público es muy importante, porque descubrimos grandes posibilidades, ¿no? de unas texturas, de unas calidades que han empezado a ponerse en marcha en los inicios del siglo XX, pero que realmente en nuestro país es el punto de inflexión. Esta generación marca un hito muy importante. Todos ellos comparten, en su búsqueda de la modernización de la pintura, el interés por conocer y reflexionar sobre la tradición artística española, en la que el Museo del Prado juega un papel determinante. Así fue en el caso de Gustavo Torner, ya que su diálogo con las colecciones del Museo del Prado fue un camino de ida y vuelta, porque no solo éstas influyeron en el desarrollo de su obra pictórica, sino que también él mismo pudo realizar aportaciones al modo en el que éstas se exponían, interviniendo en la adecuación de las salas del museo. Entre 1997 y 1999 trabajó como diseñador arquitectónico de las salas del edificio de Villanueva, entelando o aportando color a las paredes. Con ello, Torner pretendía llevar al espectador hacia una reflexión alejada de la observación pasiva. Fernando Checa, director del Prado entre 1996 y 2001, quien definía a Torner como una persona de una exquisitez absoluta, decía que con él había aprendido no solo a colgar cuadros,
sino apreciar el arte y valorar la importancia de la disposición de las obras, cómo influye en ellas la luz, el color del suelo o el color de una pared. Otro hito fundamental de la relación del artista con el Prado se produjo cuando en 1989 la Fundación Amigos del Museo del Prado le invitó a reflexionar sobre su relación con las colecciones del museo y exponer esta reflexión por medio de una conversación con Francisco Calvo Serrayer. Lo primero que se me venía a la cabeza hablando del Prado era su calidad o la calidad de una serie de una multitud de obras que existen en el museo. Los reyes españoles, por lo que fuese, sabrían gobernar mejor o peor, pero lo que estaba clarísimo es que entendían de la pintura. Tener en cuenta que un Felipe II, que se dicen tales cosas buenas y malas, pero casi todas malas, este señor era capaz de hacerse retratar, aparte por Sánchez Coello, por Pantoja, a Cavallo, por Rubens y por Tiziano. Es decir, de tonto en pintura nada. No es igual mirar ahora una cosa pasada a partir de lo que tenemos ahora. La mirada que tenemos ahora de Velázquez no es igual que la que tenían sus contemporáneos. Y el mérito del arte del pasado es la duración. Pero las cosas duran cuando no se han descubierto del todo. Torner mira expectante lo que pueda ocurrir en busca de la revelación. Revelación que materializó en sus 4 grabados, inspirados tanto en las obras del Museo del Prado como en el poema de San Juan de la Cruz, La noche oscura, cuyos primeros y últimos versos llevan por título: En una noche oscura, con ansias en amores inflamada, cesó todo, dejando mi cuidado entre las azucenas olvidado.